Bueno, vamos a continuar con este ciclo de ponencias de la tarde que recién acabamos de inaugurar con Nicolás, que le acabo de ver, se ha ido ahora mismo, pero estaba, que nos ha hablado de los contratos de arrendamiento, la nueva era de la criptomoneda. Y ahora vamos con Oscar Bailey. Él es de Activitas, que no de activistas, porque el corrector lo corrige, y me ha dicho, no digas activistas, es Activitas. Pues ahí está, Activitas. Y nos va a hablar de por qué es importante invertir en una vivienda energéticamente eficiente. Aprovecho para recordar a la gente que nos está viendo a través de televídeo, bueno, a través de internet, en streaming, que las conferencias que no habéis podido ver se pueden ver a través de la web de Sima Expo. Os metéis en Sima Expo, os registráis y podéis recorrer virtualmente la feria. También hay un stand que es Sima Academy y aquí pues podéis encontrar tanto el vía streaming como lo que sería ya grabado. Así que nada más, sin más dilación, Óscar, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mis abuelos pasaban los veranos en su casa de La Mancha, en un pueblo de casas blancas y tierras rojas. Y cuando íbamos allí en pleno julio con un calor tremendo, en aquella casa que tenía unos muros muy gruesos de adobe, solo entrar en la casa ya se notaba que era un lugar en el que se estaba a gusto, porque ellos se ocupaban por las noches de dejar abiertas las ventanas, la casa se refrescaba y después al cerrar durante el día pues guardaba todo ese frescor. Y aquella casa tenía algo todavía más especial, que es que había una puerta por la que podías bajar a una cueva que lleva ahí desde tiempos inmemoriales y en la que mis abuelos ni siquiera sabían de dónde venían. Había unas grandes tinajas de barro y el entrar en aquella cueva realmente era todavía más impresionante, era como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Irse al invierno de repente. Esa es una experiencia con la energía bioclimática, con cómo nos relacionamos nosotros con la energía y las viviendas, que es muy especial, pero que realmente no es sostenible. No podemos vivir todos en cuevas. Tampoco queremos, ¿no? Preferimos vivir en casas con grandes ventanas, no en la oscuridad, confortables. Y para conseguir hacer eso y que sea sostenible, tenemos que tener una relación distinta con la energía y con la eficiencia energética. Para adentrarnos en ese mundo, realmente tenemos que saber un poco qué es la energía, ¿no? Todos sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo que tenemos que aprender es cómo manejarla, cómo transportarla. Para eso, bueno, primero hay que tener algún concepto claro, ¿no? No sé si os habéis preguntado alguna vez qué es un kilovatio hora, esa unidad que viene en nuestras facturas. Y creo que es algo que todos deberíamos saber, ¿no? Es muy sencillo, es simplemente lo que consume una máquina, la energía que utiliza una máquina que consume normalmente 1 kilovatio cuando está funcionando durante 1 hora. Pongamos un secador de pelo a media potencia, pues durante 1 hora habrá consumido 1 kilovatio hora. Y eso nos cuesta más o menos a precios de hoy del orden de 13 céntimos. Hay un ejemplo que a mí me gusta más todavía que el del secador, porque es algo que usamos todos casi a diario, que es el del lavavajillas. Realmente un lavavajillas normal viene a consumir como 1 kilovatio hora en un lavado eco, el que más ponemos porque es el que menos consume. Con lo cual ya sabemos, pues mira, un kilovatio hora es poner el lavavajillas. Otra pregunta que quiero que os hagáis es si sabéis cuál es la calificación energética de vuestra vivienda en la que vivís. Y seguramente la mayoría no lo sepáis, porque es algo que, bueno, igual sabéis
cuánto consume vuestro coche, pero no sabéis cuánto consume vuestra vivienda. Bueno, yo os lo voy a decir, porque probablemente sea una E, porque en todos los edificios existentes, la mayor parte, un 52%, son una E, y si vais a peores, ocupamos incluso más de 3/4 partes, ¿no?, del total. Con lo cual, lo más probable es que viváis en una casa con una E o peor. ¿Qué significa vivir en una casa con una E o con una B? Bueno, pues realmente si usamos la escala que da el Ministerio para calcular el consumo de las viviendas, teniendo en cuenta que es energía primaria, la que no renovable, una vivienda E está consumiendo casi 20.000 kilovatios hora al año. Y eso es como poner el lavavajillas 54 veces cada día, todos los días. No es que eso llegue a nuestra factura, porque a nuestra factura llega la energía final, a la que se le ha descontado pérdidas en transporte y en transformación, pero es lo que realmente gasta la casa con nuestro sistema actual. Y si veis, hay viviendas que se obtienen letras mejores, como por ejemplo la B, que es la más habitual ahora en vivienda nueva, pues sería como poner 12 veces el lavavajillas. Comparémoslo con las otras cantidades, es mucho menos, y la A, 5 solo. Es decir, hay oportunidades de reducir mucho el consumo energético. Otro mensaje que quiero daros es que la energía, la eficiencia energética es rentable. Y para eso hacemos un ejercicio, voy a hacer un ejercicio con vosotros muy sencillo de averiguar cuánto consume un piso típico de inversión, ¿no? Si aquí hay gente interesada en invertir en un piso, pues pensemos en un típico piso que se alquila bien, 2 dormitorios de 60 metros cuadrados. Bueno, ese piso, si es letra E, estaría consumiendo 250 kilovatios hora por metro cuadrado y año, y haciendo unas operaciones que no os voy a contar ahora en detalle, si alguien quiere luego me lo pregunta, más o menos en gasto en euros sería como 724 euros por año, sin contar los términos fijos, solo lo que es el gasto en energía a los precios de hoy. 13 céntimos el kilovatio hora de electricidad y unos 5 céntimos el de gas. Si ese mismo piso lo transformamos en una B, solo costaría 145 euros por año. Con lo cual es un ahorro de 579 euros por año, que bueno, pues habrá gente que le parezca poco, gente que le parezca mucho. A mí me parece mucho. Y si lo ponemos, ¿podéis pasar por favor a la siguiente que no funciona? Si esa cantidad de ahorro la consideramos una inversión, un retorno, y queremos averiguar a 30 años, que sería la vida útil de ese edificio, con esas reformas o con esas inversiones, eso nos daría que al 4% podríamos invertir hoy como 10.500 euros en esa vivienda, en las medidas de eficiencia energética. Pero con los precios de la energía de ahora, si hacemos la suposición de que la energía sube, pongamos un 30, un 50%, que ya estamos viendo en las noticias que eso está pasando, podríamos estimar que incluso podríamos invertir con cierta tranquilidad como 15.000 euros hoy en esa vivienda. Y ahora os preguntaréis quizás, ¿por qué unas casas gastan tanto y otras tan poco? ¿Cómo puede ser si al final las casas son muy parecidas entre sí? Hay algunas cosas que no podremos cambiar de la casa después de estar hecha, claro. Si no está hecha podríamos diseñarla, ¿no?, de alguna manera distinta. Pero la orientación y la cantidad de sol que recibe, que es energía gratuita, es fundamental. Otra cuestión muy importante, el factor de forma. Si tenemos una casa con una piel extensísima, va a perder por esa piel mucha cantidad de energía. A cambio, una casa más compacta
va a tener mucha mejor capacidad de conservar esa energía. Por donde perdemos energía es la envolvente, con lo cual tenemos que tener claro que esa envolvente la tenemos que cuidar mucho. Para entenderlo bien, imaginaos que buceáis en agua fría y lo hacéis sin neopreno. Si os ponéis el neopreno podréis aguantar mucho más. Eso mismo lo podemos aplicar a la casa. Para que esa envolvente funcione, primero hay que aislarla muy bien. En general, el aislamiento cuanto más grueso, mejor. Hasta cierto punto, a partir de cierto punto ya no es rentable. Cuando eso lo ves con una cámara termográfica, ves la diferencia entre unas casas bien aisladas y otras. Las que están mal aisladas se ven calientes desde fuera, porque están radiando calor hacia afuera. Y si ese aislamiento no es continuo y deja puentes térmicos, puntos donde no hay aislamiento, por esos puntos el calor se escapa rápidamente, con lo cual tenemos que intentar evitarlos. En esa envolvente tenemos huecos necesarios para ventilar y para tener luz. Esos huecos, si los hacemos de un solo vidrio, con unas carpinterías malas, pues se escapará por ahí nuestra energía. Nos habrá dado igual aislar el resto. Tenemos que poner unas ventanas de altas prestaciones. Ahora lo máximo es 3 vidrios. Lo normal es 2 y 2 funciona muy bien. Y también algo que tenemos que evitar es que se nos escape por las rendijas la energía, que haya pequeños huecos por juntas en las que el aire se vaya yendo o entrando. Y para eso tenemos que cuidar esas juntas y empezar a buscar por dónde se escapa el aire y sellarlas. Esto es muy difícil. De hecho, se hacen pruebas específicas, que es insuflar aire en la casa con un ventilador gigante, intentar hinchar la casa y medir por dónde se está yendo ese aire. Y a la vez luego intentamos deshinchar la casa para ver por dónde entra el aire. Se utiliza humo técnico y se puede ver, visualizar por dónde se escapa el aire. Y una vez detectado, se sella. Otro concepto fundamental es la ventilación, porque necesitamos poder respirar un aire saludable. Necesitamos tener niveles de oxígeno razonables y niveles de humedad razonables para tener salubridad, con lo cual tenemos que poder ventilar. Pero ventilar no significa solo abrir las ventanas. De hecho, hemos llegado a poder no tener que abrir las ventanas. Antiguamente, la ventilación, antes del Código Técnico de 2006, se resolvía poniendo unas chimeneas cerámicas conectadas con rejillas en los baños y cocinas, y por ahí se iba el aire, ventilaba pues de alguna manera, sin control. A partir del Código Técnico de 2006 ya nos hemos obligado a ventilar con máquinas. Ponemos una máquina que extrae el aire y ponemos unas rejillas en las ventanas para controlar que entre el aire por ahí. Y podemos manejar si la rejilla se abre más o menos en función de, por ejemplo, el nivel de humedad o el nivel de CO2. Y ya lo máximo es que ese aire lo intercambiemos con el aire que entra. Intercambiarlo sin mezclarlo. Con unas máquinas recuperadoras de calor, el aire sale caliente, entra frío, se mezcla sin juntarse y el aire que entra frío atrapa todo el calor, casi todo el calor, el 90% del calor del aire que sale y entra ya temperado, con lo cual no necesitamos abrir ventanas. El aire está permanentemente con todo el oxígeno que podemos requerir de él. Y finalmente tenemos que tener claro cómo son nuestros equipos que nos dan la energía para calentar el agua con la que nos duchamos, calentar la casa en invierno o enfriarla en verano. El peor sistema, como podéis imaginar, es esos radiadores con resistencias eléctricas que son los más ineficientes de todos. Mejoras sobre eso, calderas de condensación, atrapan la energía de los condensados, vuelve a la caldera y la recuperan y la reutilizan. Calderas de biomasa, también de alto rendimiento y muy sostenibles, porque mientras la madera que utilicen sea sostenible, la emisión de CO2 es totalmente neutra. Últimamente, en los últimos años, la aerotermia son bombas de calor de alto rendimiento. Si la resistencia que hemos visto antes tiene un rendimiento 1:1,
cada kilovatio hora que consume es un kilovatio hora que realmente está dando a la vivienda, estas máquinas pueden llegar a 5, a 6, multiplicar por 5 o 6 la energía que consume. La baja temperatura. Nos interesa llevar la energía con temperaturas bajas a la vivienda. Cuando hacemos radiadores de 80 grados, tenemos algo menos de rendimiento. Si conseguimos un radiador gigante como un suelo radiante o los radiadores de baja temperatura y los fan coils que usan baja temperatura, podremos tener un mayor rendimiento. Y aprovechemos la energía gratuita. Si la tenemos a raudales aquí en España, la energía solar tanto por fluido como eléctrica, fotovoltaica. Y de la tierra también, como en la cueva que hemos visto al principio. Usemos esa energía, metamos una sonda con un fluido a una temperatura, se atempera y vuelve cogiendo la energía del terreno. Con todo eso combinado se pueden hacer un montón de instalaciones de distintos tipos. Aquí estarían algunas básicas, ¿no? Esta funciona muy bien, aprovechamos la solar térmica, la caldera de gas o biomasa de alto rendimiento. Radiadores, aunque haya cosas mejores, van muy bien, funcionan muy bien. Y si queremos refrigeración, aire acondicionado. De momento, es un buen sistema. Como mejora el suelo radiante, porque bajamos ese radiador a ser de baja temperatura. Y realmente, si ponemos la aerotermia, el suelo radiante podría funcionar sin el aire acondicionado porque refresca, nos puede dar frío, la aerotermia nos da frío. Y solo con esto valdría, tenemos un sistema fantástico. Y si le añadimos la solar fotovoltaica, estamos metiendo energía gratuita. Si queremos mayor confort en verano, añadimos un fan coil que da un chorro de aire frío por si tenemos algún sitio especialmente expuesto. Incluso podemos combinar todo esto. Hay instalaciones que tienen todo esto montado. Es verdad que seguramente no sea lo más rentable en instalación, porque realmente dejémonos al principio, antes de comprarla. Eso no lo vamos a poder cambiar. Lo demás sí. Podemos luego trabajar en la envolvente, trabajar en la ventilación mecánica, cambiar las instalaciones y hacer aporte de energías renovables. Si queremos enfrentarnos a una reforma de vivienda, compramos una de segunda mano y decimos, bueno, vamos a hacerla eficiente. Primer consejo, contrata a un arquitecto. No es fácil. SEPA de Hulk, este es el programa informático del Ministerio que saca las letras que hemos visto antes. Modela la vivienda, mete todos los parámetros, va probando si una máquina, otra máquina, un aislamiento, una ventana, lo va mezclando y nos va diciendo qué letra tiene. Y que vaya viendo con esas medidas qué es más rentable y menos rentable. No nos interesa una medida que sea poco rentable ni una medida que sea poco eficiente. Queremos medidas rentables y eficientes. Esto está sacado de un informe, es de 2016, pero establece las medidas que según la rentabilidad pueden ser interesantes o no. Las que están por encima de la línea azul serían interesantes. No se ve, pero os dejo aquí el informe, es el informe Construye 2020. Yo hablé con Oscar Redondo, que es compañero. Están pensando en reeditarlo porque no está el suelo radiante al precio de ahora, en doble flujo. Hay cosas que merece la pena revisar. Eso está en constante revisión desde todos los puntos de vista, en todos los ámbitos. Otro consejo, no despreciéis la refrigeración. Las estimaciones de aquí de 2020 a 2050 es que en España se va a aumentar la necesidad de refrigeración, dependiendo de la zona climática, entre un 30 y un 50%. Eso es muchas más noches tropicales en las que no se puede dormir. Si os planteáis una reforma, meted refrigeración. Si os la planteáis a corto plazo, fijaos en las noticias, informaos en el Ministerio, intentad conseguir subvenciones.
Lo último es que están prometiendo 6.820 millones de euros en el plan de rehabilitación de viviendas, que son los fondos de Next Generation EU, que son los que da Europa para la reactivación de la economía tras la pandemia. Pero como está todo encaminado a la reducción de emisiones y las emisiones están relacionadas con la energía, muchos de esos fondos van a ir ahí. Estad atentos. Y si prefieres invertir en vivienda nueva, ten en cuenta que esos 10, 15.000 euros que hemos visto, que es una rentabilidad interesante, una inversión que podemos hacer con una rentabilidad, aplícalos al precio, a tu presupuesto. Seguramente solo en energía puedes pagar, comparando una vivienda de segunda mano y una nueva, entre 10.000 y 15.000 euros. Por supuesto, hay otras cosas. Valora las zonas comunes, si tiene garaje, trastero. En viviendas antiguas muchas veces no tenemos trastero. El ahorro de tiempo en la reforma, si te haces un plan financiero, pues habrá 2 o 3 meses en los que estás haciendo la reforma y que tendrás una garantía de postventa. Si piensas en invertir para alquilar, considera ciertas ventajas poco tangibles ahora mismo. Vamos a tener más confort en la vivienda, sin duda. Eso hará que nuestro inquilino esté más confortable y tenga menos ganas de cambiar de vivienda. Tendrás menos rotación. Ese inquilino al que vamos a dirigirnos es un inquilino que seguramente esté concienciado, porque la sociedad en general se está concienciando con el medio ambiente. Si tiene varios pisos en donde elegir y uno tiene una calificación alta, seguramente lo aprecie. Como va a costarle menos la energía, de alguna manera esa diferencia en algún momento lo va a pagar. No sé si el mes que viene alguien lo va a pagar, si dentro de un año, pero lo va a pagar. Porque cuando descubra que solo paga 145 al año, podrá pagar el resto y podrás tener una renta más alta por un piso equivalente con distinta calificación energética. Y ten en cuenta que cuando vendas el piso, como tiene una mejor calificación, tendrá un mayor valor. Con lo cual, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de tener ganas de invertir en mejorar la eficiencia. Pero otro mensaje, no todo es rentabilidad. Hay cosas que instintivamente tenemos que saber que hay que hacer. Hay datos, ¿no? Estas son las emisiones de CO2 desde 1750. Algo estamos haciendo, algo está pasando y algo tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros estamos emitiendo a la atmósfera como españoles. La media de España es que cada uno emitimos 5,58 toneladas de CO2 al año y eso es insostenible. Ahora estamos hablando en energía, ¿no? Esas emisiones de CO2, ¿a qué se deben? Bueno, a nivel mundial, el 73% de las emisiones de CO2 son a causa de la energía, es decir, la gran mayor parte. Toquemos la energía, es donde más hay que tocar, donde más podemos ganar. Y de ese 73%, en el mundo el 15% es vivienda. Si pasamos a datos de España y Europa, 17 en España, 26 en Europa por ser un clima más frío. Pero si podemos pasar de 54 lavados a 5 lavados de lavavajillas, que es un 90%, podemos reducir ese trozo del quesito y dejarlo en algo insignificante. De hecho, Europa es muy ambiciosa con esto. El número de directivas que ha aparecido desde más o menos 2010, una tras otra, con planes, es muy ambicioso. La última noticia es de este mes de mayo, en la que ya se han puesto de acuerdo para sacar la ley del clima europeo, que aumenta el objetivo de reducción para 2030 en reducir un 55% las emisiones desde los niveles del 90. Hasta ahora el objetivo era un 40%. Se han sentado otra vez y han dicho, 40 no, 55, más. De manera que lleguemos a 2050 prácticamente a ser un continente neutro en emisiones de carbono. Ese es el objetivo.
como habéis visto, hay medidas que por lo menos en vivienda podemos hacer. Incluso pensad, si aumentamos esos paneles, llegará un momento en que los edificios no consuman nada. Claro, claro que sí, no consumirán nada. Incluso producirán energía que verterán a la red y serán productores netos. En España lo tenemos complicado, porque realmente desde los 90 fuimos subiendo bastante, hemos empezado a bajar, pero tenemos que bajar muchísimo más. Y si estás pensando, bueno, con todo esto, ¿en qué puedo contribuir? Bueno, de verdad, invertid en eficiencia energética, como sea. Vivienda de segunda mano en la que tenéis, en vivienda nueva, buscad las mejores letras. Aunque no sepáis muy bien si lo vais a rentabilizar a corto plazo o en primera persona, es lo correcto. Así que os animo a que lo hagáis, para que no tengamos que vivir en cuevas, porque realmente no podemos. Muchas gracias. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. He de decir, de hecho, que me has impresionado porque te he dado paso, te has plantado ahí en medio y has hecho una pausa dramática que yo digo, una de dos. O es un actor de 10 o se le ha olvidado lo que iba a decir. Pero es que, para más Inri, luego has continuado hablando de tus abuelos y de La Mancha. Y ya lo que se me ha venido a la mente es que va a recitar un poema para dar comienzo a su ponencia. Una ponencia muy chula y además creo que es algo que nos interesa a todos en mayor o menor medida y que al final estamos condicionados a esto de aquí al futuro. Así que muchísimas gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, pregunta, que quiera poner sobre la mesa. A mí sí se me ocurre una, y es que has estado dando apuntes sobre vivienda ya construida, sobre vivienda nueva. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a la inversión. ¿Invertir en vivienda ya construida y hacerla más eficiente energéticamente o vivienda nueva y que ya directamente esté todo montado? Bueno, realmente, si estamos libres de elegir cualquier cosa, es más cómodo comprar una vivienda nueva porque ya viene todo hecho. Viene ya con su letra B o A y todo funcionando y según me la den, la pongo en alquiler y no me preocupo de nada. Es decir, si tenemos esa oportunidad, yo la prefiero, pero está limitada. Es decir, no todo el mundo puede hacer eso porque el parque de vivienda existente es el mayoritario y realmente hay que trabajar en eso. Es decir, ese parque de viviendas hay que rehabilitarlo, sin duda. Con lo cual, mucha gente no tendrá más remedio que enfrentarse a una reforma. Pero si estamos libres de elegir, somos unos inversores que no tenemos ninguna carga, ni ninguna vivienda previamente, pues yo compraría una bien elegida, en un buen sitio, y de esa manera creo que me quito muchos problemas. Con sol. Bien orientada, bonita. Bonita y que tenga unos sistemas eficientes, que tenga una letra B por lo menos. Sí, yo eso es lo que haría si pudiera. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Gracias. Y nosotros acabamos ya por hoy y volvemos mañana. Volvemos a las 11:30, si no me equivoco, efectivamente, con el mismo ciclo, Pequeño Inversor. Pero luego por la tarde, a las 17:05 de la tarde, empezamos con el ciclo El ABC de la compra de vivienda. Así que, bueno, bienvenidos seréis si os apetece seguir formándoos con nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Y a los videoespectadores también. Buena tarde.